Les contamos cómo va a ser la dinámica. Voy a hacer una breve presentación de un proceso que vengo investigando ya hace muchos años, que surge de la necesidad de ir tras las huellas de los profesores vanguardistas, ¿no? Mi proyecto de investigación del doctorado tiene que ver con esto. Voy indagando qué hacen los profesores que a mí me parecieron vanguardistas. En ese marco, muchos y muchas de estas profesoras utilizan las tecnologías como un entorno para favorecer aprendizajes. Y de ahí surge dos categorías importantes que quisiera compartir, que es la de mutaciones didácticas y la de didáctica transmedia. Ahora bien, la idea de didáctica transmedia, que si bien es cierto, surge de la tesis de doctorado, que como decía Marta el otro día, aún no puedo terminar de formalizar y de escribir, que pensé que la pandemia me iba a servir, pero evidentemente no. La idea de didáctica transmedia nunca hubiese podido llegar a conceptualizarla tal como la vamos a presentar hoy, si no hubiese sido gracias al colectivo de didáctica general. Es decir, acá hay algo muy importante. Todas las ideas locas que en algún momento se me ocurrían, las poníamos a circular en el colectivo, y el colectivo las enriquecía. Es decir, que hay algo que quiero decir y lo quiero formalizar. Es cierto que viene de una línea, de un proceso de investigación fuertemente metodológica, pero también hay algo que sin el colectivo de toda la cátedra didáctica general, e incluso de los estudiantes con quienes dialogamos, no hubiese sido posible. Dicho esto, me parece importante recuperar esta cuestión de la distinción, que es la transmedia, y para eso voy a compartir pantalla. Nosotros nos vamos a organizar en unos 20 minutos de exposición, que por supuesto me pueden interrumpir las veces que fuese necesario, porque no son interrupciones para nosotros, pero es como un relato donde voy comentando cómo se va construyendo esta idea de didáctica transmedia, y no transmedia únicamente, y luego los profesores de la cátedra les van a proponer una dinámica para jugar entre todos, que tenga que ver con algo que involucre a la transmedia también. Entonces voy a primero compartir pantalla, les voy a pedir dos cosas. En un momento va a haber sonido, en varios momentos va a haber sonido, así que pongan los parlantes con sonido, o se ponen auriculares o pongan los parlantes con sonido, porque va a haber 2 o 3 momentos en donde el sonido pasa a ser importante dentro de la presentación. Como les decía hace un ratito, vamos a abordar ahora el tema de la didáctica transmedia. ¿Y desde dónde la vamos a abordar? La vamos a abordar desde la idea de collage, la vamos a abordar desde la idea de acontecimientos que se construyen y otorgan significatividad, no de manera aislada, sino en su conjunto y en sus hibridaciones. Cuando nosotros pensamos en un collage, pensamos en sumatorias de imágenes, en sumatorias de colores, en sumatorias de texturas. Sin embargo, la transmedia lo que nos va a aportar no es una yuxtaposición o una sumatoria, sino la posibilidad de vivir el acontecimiento complejo como una experiencia híbrida y fusionada. Ningún acontecimiento en la escuela, en la educación en general, se da de manera aislada. Entonces, es inevitable que nosotros pensemos la educación también a modo de collage, porque el collage, estas fusiones, nos permiten recuperar significaciones personales y nos permiten construir desde un aspecto conceptual, fuertemente epistemológico, algunos conocimientos nuevos que no hubiesen sido posibles si nos hubiésemos apropiado de cada una de estas imágenes por separado. La didáctica transmedia es una construcción. En esta construcción hay algunas distinciones semánticas que para nosotros son muy importantes. Una cosa es la transmedia, que es la expansión en dispositivos y plataformas de una historia. La transmedia tuvo su origen, ¿no?, en la expansión de historias. Henry Jenkins va a contar esto, cómo se expanden algunas historias con un público objetivo, ¿no?, con una audiencia. La educación transmedia nos va acercando a nuestra conceptualización, a una idea de que las tecnologías y los dispositivos y plataformas pueden ser utilizados o aplicados en la educación. Pero acá llegamos a la conceptualización propia. Yo creo que la didáctica transmedia tiene una complejidad adicional.
La didáctica transmedia nos lleva a la reflexión didáctica. Entonces, no es pura narrativa, no es pura transmedia, no es pura expansión de relato, es intencionalidad pedagógica, profanando, como lo voy a decir más adelante, plataformas y dispositivos, preguntándonos y cuestionando esas plataformas y esos dispositivos a la luz de los por qué, para qué y cómo queremos enseñar aquello que queremos enseñar. Entonces, con la didáctica transmedia nosotros vamos a recuperar la reflexión didáctica y las preguntas didácticas clásicas que reactualizan de manera contemporánea la agenda de la didáctica y la tenemos que llamar de otra manera. Hoy la llamaremos didáctica transmedia. Veremos si este nombre perdura o es solo una metáfora. Pero hoy hay que darle otro nombre. Tenemos que corrernos de la agenda clásica, de la vieja agenda clásica, tenemos que corrernos de la nueva agenda de la didáctica de Litwin y hay que crear una nueva, renovada, contemporánea agenda de la didáctica. Para eso les proponemos mirar un pequeño video que esperamos que no lo conozcan, y si lo conocen igual es muy interesante, donde se explica claramente y nos ahorra un montón de explicaciones lineales sobre qué es la transmedia. Tengan prendidos sus auriculares o sus parlantes, porque la historia se cuenta visualmente, pero también hay que escucharla. Javi entra en Facebook. Su amigo Andrés ha colgado un vídeo muy curioso. En un concierto de un famoso cantante, una chica se sube a cantar. Su voz es increíble. Cuando seguridad sube a por ella, se quita una zapatilla, la lanza y escapa entre la multitud. El vídeo fue subido a medianoche por un espectador. El vídeo es espectacular y muy gracioso. Javi lo comparte y también 30 de sus amigos, algunos en Twitter. Uno de ellos, Ana, hace un fotomontaje con el lanzamiento de la zapatilla y crea un Tumblr. A las pocas horas hay 20 fotos imitándolo y el vídeo tiene 5.000 visitas. Paco lee en la Rolling Stone que el cantante quiere encontrar a la chica para hacer un dúo con ella. Y entra al Twitter oficial del cantante. Ha publicado una foto de la zapatilla diciendo que es su única pista. Es un modelo nunca antes visto. El cantante anuncia un concierto para encontrar a la chica y volver a cantar con ella. Son muchas las chicas que quieren cantar con él, pero solo lo hará la dueña original de las zapatillas. Para entonces el vídeo en YouTube alcanza los 3 millones de visitas. Al concierto acuden 300.000 fans, la mayoría de ellas con las famosas zapatillas. Al final del concierto, la chica misteriosa aparece en el escenario y se calza la zapatilla que el cantante sostiene en la mano. La pareja canta su famoso tema. Ya se han encontrado y los fans han sido testigos de esta unión provocada por una zapatilla perdida. Y así, un cuento clásico se transmitió de forma adecuada a las audiencias actuales. Por eso, para ser relevante para una generación hiperconectada y estar presente en su vida, se necesita un contenido líquido, adaptable, para distribuir por todos los medios disponibles. Diferentes niveles de profundidad en la historia, hechos para distintos niveles de implicación de cada usuario. Un mensaje coherente en conjunto, donde cada pieza enriquece la historia y alimenta continuamente la conversación con tu audiencia. Un proceso donde los elementos integrales de una historia se dispersan sistemáticamente a través de múltiples canales de distribución, con el propósito de crear una experiencia de entretenimiento unificada y coordinada y donde idealmente cada medio hace su propia contribución al desarrollo de la historia. Nos da la sensación que este video condensa bastante acerca de qué es la transmedia. Hay algunas cuestiones con las que nosotros nos sentimos muy identificados, que es el modo en el que va desarrollando las maneras de entrelazarse entre las distintas redes y plataformas, se va profundizando un tema en particular, pero además se desnuda y se devela que era una historia que todos conocíamos contada de una manera diferente, contada de una manera en que probablemente, según este video, el público actual y la audiencia le resulta relevante. Pero acá me parece que hay que hacer un momento de escansión, un momento de silencio, es decir, nosotros como educadores, está muy bien la explicación que recibimos acerca de transmedia, sin embargo hay algunas categorías que aparecen en este video con las que nosotros no podemos estar alineados linealmente. Es decir, nosotros podemos pensar que la educación es un acto de comunicar, pero nuestros estudiantes no son una mera audiencia, lo que nosotros transmitimos no es un producto, y nuestros estudiantes no son un público objetivo. Por lo tanto, para mí es muy importante que se empiece a percibir claramente la distancia enorme que hay entre transmedia y didáctica transmedia. Cuando nosotros hablamos de didáctica transmedia, estamos hablando de un estudiante y de un ciudadano. No estamos hablando a un consumidor.
Estamos hablando a una heterogeneidad cognitiva que va constituyendo su subjetividad, que va constituyendo su posición subjetiva en tanto hay procesos de enseñanza y de aprendizaje. Entonces, pensar la didáctica transmedia es pensar a un otro con quien construimos aprendizajes, que tenemos que buscar evidencias de esos aprendizajes y no simplemente abrir puertas para entretener, porque lo que nosotros tenemos que hacer es enseñar. Y es importante detenerse en esto. Obviamente que nuestras clases y nuestros desafíos es hacer algo entretenido y motivador, pero el centro de nuestra práctica de enseñanza no es entretener, es construir aprendizajes colaborativos, es construir aprendizajes con los otros. Es construirlo en un lenguaje contemporáneo, y ahí sí la transmedia, en un lenguaje cuyas habilidades críticas nuestros estudiantes conozcan. Ahora, nuestros estudiantes, voy a decir otra palabra que está muy de moda y me gustaría poner en cuestión o en crisis, nuestros estudiantes no son prosumidores. En esta combinación, en este sincretismo entre productor y consumidor. Porque nosotros estamos dirigiéndonos hacia la posibilidad de producir de un estudiante que tiene que construir conocimiento. Entonces la didáctica transmedia empieza a ir diferenciándose de la transmedia paulatinamente cuando empezamos a hablar de la intencionalidad pedagógica. ¿Por qué estos cambios son necesarios? ¿Por qué es necesario pensar en una didáctica transmedia? Porque el patrón narrativo es distinto, porque hay objetos culturales nuevos, porque hoy podemos contar historias con emojis, por ejemplo, porque hay un pasaje hacia una narrativa audiovisual, porque nosotros hoy podemos contar historias no solo a través de un texto plano, es decir, nosotros vamos a romper la linealidad expresiva y nosotros vamos a ser desobedientes del orden explicativo de la palabra, aunque ahora estemos explicando. Estamos también utilizando otros recursos que van y vienen en esta explicación. No es una explicación lineal. Incorporamos videos, ahora vamos a ver que incorporamos links. Tenemos que, en este mundo de las comprensiones heterogéneas, entender que la linealidad del lenguaje ya está quebrada hace tiempo. Por eso, estas experiencias fusionadas nos invitan a hacernos algunas preguntas. La didáctica transmedia se va a preguntar sobre espacios de experimentación. Espacios de experimentación fuera del aula. Y fuera del aula quiere decir dentro de las redes también. Se va a preguntar sobre los movimientos disruptivos. Necesariamente la didáctica transmedia tiene que producir un corte a las rutinas habituales. Y de hecho lo corta, porque nos obliga a los docentes a intervenir en lugares donde jamás intervenimos. Estas experiencias fusionadas están plagadas de interpelaciones tecnológicas. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir que tenemos la obligación ética, pero también epistemológica como docentes y cultural, de hacer una inmersión en las tendencias culturales y no eludirlas. Es decir, tenemos que comprender la significatividad del Twitter, la significatividad del TikTok, la significatividad del Instagram. Tenemos que comprender cuáles son las características propias de cada uno de los lenguajes que estas plataformas tienen. Comprenderlas, aprenderlas y utilizarlas para sentirnos interpelados tecnológicamente, pero también para producir experiencias de aprendizaje en nuestros estudiantes, en los modos de apropiación de los conocimientos de nuestros estudiantes. ¿Cómo se construye esto? A través de codiseños. Cada vez que nosotros tuiteamos algo, hay alguien que lo lee y aporta. Y en estas construcciones, y en estas hibridaciones, y en estos codiseños, nosotros logramos que haya una verdadera mutación de la experiencia. Y ya la experiencia entonces no es lineal, la experiencia se transfiere a otros espacios. Ya la experiencia no es qué es lo que hago cuando salgo y hago con mi cuerpo, la experiencia también es una experiencia digital. Y todo lo que me produce la experiencia digital va a impactar necesariamente, va a incidir necesariamente en mi subjetividad. Entonces, no solo hablamos de mutaciones didácticas, hablamos de mutaciones de la experiencia. Y deberíamos recuperar, no en esta charla, en otras próximas que tengamos, cuando nos volvamos a encontrar, la idea de Dewey de la experiencia.
La didáctica transmedia necesita de escenarios didácticos alternativos, porque hay una convergencia entre distintos mundos, entre el mundo analógico y el mundo digital. Entonces no podemos seguir pensándonos en los mismos escenarios didácticos, que eran la clase tradicional. O incluso ahora, muchos de nosotros sabemos que muchos y muchas docentes, a pesar del distanciamiento, del aspo y de la necesidad de innovar con las tecnologías, replicaron las clases tradicionales utilizando el PDF, utilizando un video, es decir, no pudieron sincretizar estos mundos y tomar lo mejor de ambos. Esta convergencia digital hace que se enriquezcan estos escenarios didácticos alternativos. ¿Cómo se enriquecen? A través de arquitecturas móviles, a través de plataformas, mediaciones, enlaces. Hoy el video hablaba de contenidos fluidos. Nosotros podemos hablar de conocimientos fluidos, pero también de conocimientos que se construyen fuertemente anclados en su propia historia y en la inteligencia colectiva. ¿Cómo se producen estos escenarios didácticos alternativos? Hay una palabra que me gusta mucho, permeabilidad. Estando atentos, siendo permeables, siendo sensibles a lo que ocurre en el entorno. Si nosotros logramos como docentes o como docentes en formación ser permeables a lo que ocurre en el entorno, vamos a crear escenarios de performatividad. Y con nuestras acciones, con nuestros diseños, vamos a crear nuevo conocimiento. Y el nuevo conocimiento que vamos a crear se va a expandir en estas plataformas y en estos dispositivos, y no va a quedar cercenado, agotado en el marco de un aula o de 4 paredes. Probablemente lo que suceda con esta cualidad de la performatividad que tiene la didáctica transmedia es que personas que nosotros jamás creímos que iban a interactuar con esos conocimientos los enriquezcan. Es cierto que hoy podemos leer de manera lineal, pero también es cierto que hoy podemos dialogar con los autores a través de las redes. También es cierto que podemos encontrar en las redes la posibilidad de enriquecer preguntas y de formular preguntas. En eso consiste la didáctica transmedia. Si tienen los micrófonos, si tienen los auriculares o los parlantes puestos y llegan a escuchar, ¿se escucha? Esto que armé es una composición, una creación. Volvemos a la idea de collage. Esta música que estamos escuchando ahora es una música barroca. Y es una ficción, porque estamos en esta charla, pero podría haber sido una clase sobre el nacimiento de Venus. Y pensemos cómo se ensancha esta creación y esta composición si nosotros para enseñar el nacimiento de Venus, por ejemplo, nos sumergiéramos con nuestros estudiantes en el mundo de la música de la época. O por ejemplo, visitáramos con un clic la vida de Botticelli. O con otro clic nos fuésemos a ver cuáles son las maneras y los estudios sobre la Venus. Y con otro clic vamos a las variaciones de la Venus y de repente nos encontramos rompiendo fronteras. De repente nos encontramos, por ejemplo, en el Museo de los Uffizi. Todo esto, que son una serie de hipervínculos, que hoy son bastante lineales porque no lo seguimos profundizando, son expansiones de un conocimiento, son genuinas expansiones que se producen gracias a la transmedia, y que nosotros podríamos elegir cualquiera de estos caminos para amplificar los aprendizajes de nuestros estudiantes, brindándoles puentes hacia aquello que deben aprender, o conocer, o construir, pero desde el lugar que les resulte más significativo. Entonces, vamos viendo
cómo en la práctica se va configurando realmente una didáctica transmedia. Esto que ven acá no es casual, tiene intencionalidad pedagógica, tiene una pregunta. Cuando fui eligiendo cada una de estas imágenes, me pregunté cuál era la imagen más significativa. Esto es como la cocina, ¿no? La cocina de cuando uno arma la metaclase. Estuve horas tratando de encontrar una música que fuese acorde a la época. Y esto implica mucho trabajo. La didáctica transmedia no es pedirle a los estudiantes simplemente que vayan y vayan a Google o a Wikipedia. Es profundizar esos conocimientos que nosotros queremos acompañar en un lenguaje que nuestros estudiantes conocen. Y como les decía hace un ratito, antes de irme, rompemos entonces los formatos con las tecnologías tradicionales. Les voy a pedir ahora, si pueden, que lean este texto. Lo lean en silencio, se lee bien. Una vez que lo leyeron y se lo apropiaron, les voy a pedir también que ahora escuchen este texto y piensen si este texto que están escuchando es el mismo o no, y qué les pasó. Italo Calvino, Las ciudades invisibles. Marco Polo describe un puente, piedra por piedra. ¿Pero cuál es la piedra que sostiene el puente?, pregunta Kublai Khan. El puente no está sostenido por esta o aquella piedra, responde Marco, sino por la línea del arco que ellas forman. Kublai permanece silencioso, reflexionando. Después añade: ¿por qué me hablas de las piedras? Lo único que me importa es el arco. Polo responde: sin piedras no hay arco. Italo Calvino. Uy, se fue. Ahí se recuperaba Italo Calvino, Las ciudades invisibles. La pregunta que surge entonces ahora es si es el mismo texto. Uno podría decir que son las mismas palabras, pero no es el mismo texto, porque el modo en el que nosotros abrimos las significaciones cuando lo leímos fue muy distinto al modo en el que nos resignificaron esas palabras cuando lo escuchamos. Y además, este texto en sí mismo porta interpretaciones y derivaciones didácticas hermosísimas, y puentes que nos permiten poner en cuestión la piedra y el arco. Y cómo nosotros vamos consolidando este arco a través de distintas piedras, que son los entornos diversificados y novedosos que hoy las transmedia nos proponen, pero que también nos proponen las otras estrategias de enseñanza. Y acá recupero lo que decía Marta la semana pasada. Son muchas piedras las que conforman el arco de la didáctica, y el arco de la enseñanza, y el arco de producir aprendizajes poderosos y perdurables. La didáctica transmedia es una más. Por eso no es lo único. La gran virtud, creo, que tiene es que se apropia y hackea las plataformas que hoy se utilizan para fines netamente comerciales. Entonces vamos a decir, por ejemplo, que una didáctica transmedia implica composición, diseño, creación. Implica ruptura con la linealidad, la alteración de los tiempos y los espacios. Fíjense cómo estuvimos hace un ratito junto con Botticelli. Nuevos lenguajes y prácticas expresivas, experimentos sonoros y audiovisuales. La didáctica transmedia implica fusiones que expanden, fusiones que van a consolidarse junto a las tendencias culturales en medios, plataformas e interfaces. Hablaba de profanaciones y hablaba de revoluciones mentales. Barico dice, hoy mencionaba a Jenkins, mencioné a Scolari, ahora menciono a Barico. Barico dice que la tecnología, que nuestras revoluciones o los cambios en la historia no son producto de las tecnologías, sino que las tecnologías son producto de grandes revoluciones mentales. Digamos, él lo mira al revés.
Y junto con esto a mí me gusta la idea de profanar, y yo entiendo que es una palabra difícil, compleja, dentro de la cátedra también lo discutimos, es una palabra que tomo y recupero de Agamben, pero que también tiene que ver con sacar lo sagrado, desacralizar aquello que nosotros tenemos naturalizado y sacralizado. ¿Por qué elijo conscientemente la palabra profanaciones? Porque nosotros debemos hackear, profanar, intervenir, agujerear todas las plataformas y todos los dispositivos a nuestro alcance para dotarlos de significaciones pedagógicas, didácticas, con intencionalidad, y correrlos del plano del mero uso comercial, porque no somos inocentes, obviamente que tienen intenciones comerciales, pero utilicemos esas plataformas y esos dispositivos para poder crear conocimiento inesperado. Hackeémoslos. Hay mucha literatura al respecto, después si quieren les pasamos, hay mucho para decir, pero en este proceso de digitalización del mundo, y ustedes lo viven a diario porque recibimos PDFs, ya no recibimos los libros, y porque vemos videos, y porque nos encantamos con las series, y porque en este proceso de digitalización del mundo también las tenemos que desacralizar, a la vez que utilizar. Para ir terminando, ¿cómo configuramos, qué hacemos para configurar una didáctica transmedia? Vamos a considerar los modos de recepción y las transformaciones mutuas. Es decir, no es la audiencia, es cómo me transformo también como docente. Voy a considerar obviamente cómo reciben y cómo producen mis estudiantes, pero también tengo que alterar mis prácticas. Abrir puertas a la participación y a diferentes modos de encontrarnos. Nos convertimos en artesanos y nos fundimos con la obra. Esto que estamos haciendo ahora es una obra. Y realmente pensar cada momento es un tiempo artesanal. Cuando pensamos una clase, cuando la diseñamos, ya hablaremos de esto más adelante, y supongo que ustedes ya lo hablaron con Alicia y con Marta, pero cuando diseñamos lo hacemos con el tiempo, con el detenimiento de un artesano. Lo pensamos con detenimiento, y en este punto, respecto a la charla de hoy, rompemos la categoría de tiempo y espacio. Y fíjense cuánto la rompemos, que hoy estamos en Luján, y ustedes estuvieron en Mar del Plata el jueves, casi sin movernos de nuestra casa. Miren cuánto la estamos rompiendo. Creamos obras colaborativas, construimos significaciones colectivas, tomamos riesgos. Pero ¿qué es lo que caracteriza a la didáctica transmedia? Que rehabilitamos la experimentación, pero la reflexión sobre nuestras intenciones y nuestras prácticas. Entonces, no es solo transmedia, no es solo educación transmedia, es un modo de reflexionar sobre nuestras prácticas de enseñanza que ya están instaladas en dispositivos y plataformas. O sea que no hay otra, no nos queda otra. Ya parte de nuestras prácticas están instaladas en el Twitter, en el Facebook, en el Instagram. Entonces, la característica es reinstalar, rehabilitar la reflexión sobre nuestras intencionalidades. Me gusta terminar con esta imagen, y acá viene el bonus track, donde las profesoras se van a hacer cargo de habilitar la dinámica. Me gusta esta imagen, me encanta esta imagen, cada vez que puedo usarla la uso, que también es un collage en donde distinguimos al cuadro de las meninas, y lo distinguimos en sus variaciones. Y creo que ahí, en esas variaciones, y en esos modos de profundizar con creatividad, un fenómeno, es donde nosotros tenemos la oportunidad de entender la enseñanza y el aprendizaje amplificados por mediaciones tecnológicas, profanando los usos comunes, promoviendo la producción de conocimiento de forma creativa, heterodoxa, y voy a decir algo tal vez un poco controvertido, yo diría, lo digo siempre, contrahegemónica. Y no para crear otra hegemonía, sino para estar siempre atentos en un posicionamiento crítico a lo hegemónico. Y en eso consiste entonces la didáctica transmedia y lo que queríamos compartir el día de hoy hasta acá. Pero ahora viene el bonus track. Si tienen alguna pregunta, mientras que se van preparando las profesoras.
Cuando quieran. Bonus track. Bueno. Al principio del encuentro, observamos un breve video en el que el cuento clásico de la Cenicienta es expandido en torno a la narración transmedia. También leímos y escuchamos un fragmento de Las ciudades invisibles de Italo Calvino. Ahora les proponemos, a partir del diálogo entre Marco Polo y Kublai, y pensando en una didáctica transmedia, imaginar una situación de enseñanza que incluya este diálogo y reflexionar sobre la posibilidad de expandirlo en nuevos entornos, medios y plataformas. Por eso, en pequeños grupos tendrán que imaginar qué aprendizajes podrían desplegar a partir de dicho relato. Si tuvieran que expandir la historia en otros medios o plataformas, ¿qué medios, dispositivos y plataformas utilizarían? ¿Por qué esos dispositivos, medios y plataformas darían lugar a aprendizajes expandidos más allá de la lectura del relato? Para poder desarrollar toda la propuesta, tendrían que pensar un hashtag para instalar la propuesta. Una vez acordado ese hashtag, vuelquen estas respuestas en el Padlet para poder compartirlo entre todos. Me gustaría, siendo a las 5:30 de la tarde, y entiendo que a lo mejor nosotros teníamos un compromiso de 1 hora, dar cuenta de las múltiples producciones que se pueden hacer a través de las intervenciones en las redes. Si ustedes, como les decían Elena y Graciela, si ustedes ahora buscan los hashtags, voy a dejar de compartir un ratito, ¿está bien? Si ustedes ahora buscan esos hashtags en las redes, probablemente encuentren muchas otras derivaciones de contenidos. La verdad es que para nosotros es una aventura proponerles esto también, es un espacio de experimentación, pero como decía Alicia, es una invitación al hacer, porque solamente quedarnos con la explicación teórica pierde sentido. Seguramente ustedes tendrán que ir consolidando como dicen algunos autores, Perkins, Gloverson, Salomon, sus residuos cognitivos, ¿no? Tendrán que ir incorporándose a las redes y a las tecnologías paulatinamente, pero si no lo hacemos en algún momento no lo hacemos más. Y para nosotros, como equipo, era muy importante que no solo compartir un marco teórico, sino compartir una práctica también. Una práctica que es compleja cuando no estamos habituados y cuando es necesario más tiempo para dialogar, más tiempo para dividirnos, más tiempo para discutir, pero que sin embargo, por lo menos hoy queda instalada la pregunta: ¿por qué es necesario poner un hashtag? ¿Por qué es necesario intervenir en las plataformas? ¿Qué sentido tiene pensar en un conocimiento que quede agotado a un solo lenguaje? ¿Por qué no amplificar a múltiples lenguajes un mismo contenido, un mismo conocimiento? Y bueno, y estas eran las cosas que nosotros queríamos compartir el día de hoy con ustedes. Esperamos que algo de esta semilla de la didáctica transmedia haya aparecido, pero queremos, si es que tienen dudas, preguntas, inquietudes, estamos abiertos como equipo todos, extensión, adscriptas, la cátedra en general que estamos acá presentes, a dialogar con ustedes lo que quieran. Gracias por la invitación. Seguimos invitándonos. Gracias, igual. Obvio, esto no termina aquí. Nos seguimos de visita en visita. Después Este es el segundo episodio. Este es el segundo episodio, faltan 2 más. Después les vamos a mandar como una pequeñita actividad previa al encuentro de evaluación, que creo que va a ser el último. Pero bueno, en el medio tenemos el de diseño, así que seguimos encontrándonos. Nos sumergimos de lleno, ¿no? Sí, y con estudiantes de las 2 universidades, eso está buenísimo. Muy bueno, muy bueno. Muchas gracias, nos vemos. Hasta pronto. Hasta pronto.